Hola, ¿cómo va? En esta clase vamos a estar resolviendo el final de matemática de CBC que tomaron en julio del 2023. El primer punto dice, el gráfico de la función cuadrática f de x igual a 2x al cuadrado menos 8x más a pasa por el punto 2, 2. Entonces, a es igual a... Bueno, tengamos en cuenta que el gráfico de esta función pase por este punto implica que este punto pertenece a esta función. Y si pertenece a la función, lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Tengamos en cuenta que el punto 2, 2 es el punto que tiene de abscisa, o sea, valor de x2, y de ordenada, o sea, valor de y, también 2. Como esta función, entonces, la podemos leer como y igual a 2x al cuadrado menos 8x más a, teniendo en cuenta que f de x es y, vamos a reemplazar a las x por 2 y a la y también, dado que este punto pertenece a la función y cada vez que hablemos de pertenencia vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar el punto en la función. ¿Y con eso qué? Se va a formar una ecuación para despejar la incógnita. Porque fíjate, reemplazo la y por 2. Es igual a 2 por la x, también la reemplazo por 2. Al cuadrado menos 8 por 2 más a. Resuelvo. 2 es igual a 2 por 2 al cuadrado, que es 4, o sea, 2 por 4, 8, menos 8 por 2, 16 más a. ¿Ves que la única incógnita que quedó en esta ecuación es la a? Bueno, resuelvo. Hago 8 menos 16, que es menos 8. Y vamos a sumar por 8. Y me queda 2 más 8, que es 10. Listo, ahí obtuve el valor de mi a. O sea que cada vez que nos den un punto que pertenece al gráfico de una función, lo que vamos a hacer es reemplazar ese punto en la función para poder tener la incógnita deseada. Punto 2. Dice, la función lineal tal que f en 0 es igual a 5 y f en 5 es igual a 0 es f de x igual a, y nos dan opciones. ¿Qué son estas opciones? Ecuaciones de la recta, ecuaciones de la función lineal que pasa por esos puntos. Entonces, necesitamos de 2 puntos para poder encontrar la función lineal. Y ten en cuenta que esto es un punto y esto también es un punto, dado que esto se lee como f de x es igual a y. Entonces tenemos un primer punto donde la x toma valor 0 cuando la y es 5. Y tenemos otro punto donde la x toma valor 5 cuando y es 0. Entonces lo primero que vamos a encontrar es la pendiente de la recta usando la operación y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, la resta entre las ordenadas dividido la resta entre las abscisas de los puntos. Ten en cuenta de que esto es x1, esto y1, esto x2, esto y2. O sea, la x y la y del punto 1 y del punto 2. Entonces, reemplazando en la fórmula de la pendiente, obtengo 0 menos 5 dividido por 5 menos 0. Cuando hago 0 menos 5, me da menos 5. Cuando hago 5 menos 0, eso es 5. Y menos 5 dividido 5 es menos 1. O sea que para encontrar la pendiente, lo único que hacemos es reemplazar la y1 y la x1 por las coordenadas del punto 1 y la y2 y la x2 por las coordenadas del punto 2. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjate que estas dos son las coordenadas del punto 2 y que estas dos son las coordenadas del punto 1. Hago la cuenta entre el numerador y el denominador y listo, tengo la pendiente de la recta. Pero también necesito la ordenada al origen. Acuérdate que la ordenada al origen, que vendría a ser el término independiente de nuestra función lineal, es el valor de la ordenada cuando x es 0. O sea que si ya me dan un punto donde la x es 0, ya tenemos el valor de la b, porque es el valor de la y de ese punto. Y en este caso eso pasó. ¿Siempre pasa? No. Entonces yo te voy a mostrar cómo hacer el ejercicio de obtener b con los puntos sin tener en cuenta que la ordenada ya me la dieron. Porque fíjate que acá me están diciendo que cuando x es 0, y vale 5. O sea que este 5 representa la ordenada al origen de la función. O sea, ese 5 literalmente es el valor de b. Ahora, ponele que no te lo dan, ¿cómo lo hubieras hecho? Bueno, vamos a reemplazar la y la x de esta expresión por alguno de los dos puntos. Suponete que yo reemplazo por el punto 2, donde la x es 5 y la y es 0. Y también vamos a reemplazar con la pendiente hallada, es decir, con menos 1. Y esto me queda entonces 0 es igual a la pendiente, que es menos 1, por x, que es 5, más b. Resuelvo la multiplicación, que me da menos 5 más b. Y despejando me queda que 5 es igual a b. ¿Ves que llegué al mismo valor de la ordenada sin haberme dado cuenta que ya me la habían dado? Así que finalmente, para responder, la fórmula de la función lineal
que es gráfica de esa f de x, basta con reemplazar m y b en esta fórmula para dar la respuesta. Fíjate, y es igual a m, que es menos 1, por x más b, que es 5. Y listo. Ahí tenemos entonces la respuesta de nuestro ejercicio, que en este caso respondemos solamente a que es igual f de x, o sea que la respuesta correcta vendría a ser la última, que dice menos x más 5. Recordad que los unos son neutros en la multiplicación y es que es por eso que generalmente no se ponen, o sea que decir menos 1x o decir menos x más 5 es equivalente. Próximo punto nos dan la resolución de un conjunto. Este conjunto está representado por esa inecuación para la cual nosotros tenemos que resolver y dar el conjunto solución. Entonces, tomemos la inecuación x menos 5 dividido por x menos 1 mayor a 0. Es una inecuación racional, por ende, para resolverla tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el caso de mayor a 0 o menor a 0 bien firme. ¿Por qué? Porque ¿cómo se resolvía esto? Cuando teníamos una fracción y necesitábamos que esa fracción sea positiva, o sea, mayor a 0, teníamos que pensar en la regla de signos para suponer qué signos debían tener el numerador y el denominador simultáneamente para que finalmente toda la fracción sea mayor a 0, es decir, positiva. Entonces, por un lado, la primera opción que tenemos es que el término del numerador sea positivo y el del denominador también sea positivo. ¿Por qué? Porque más por más da más, o sea, da algo que es mayor a 0, positivo. La otra opción es que el numerador sea negativo y simultáneamente el denominador también sea negativo. ¿Por qué? De vuelta, porque menos por menos también es más. Entonces lo que vamos a proponer es eso. Vamos a proponer que el numerador y el denominador tengan el mismo signo para que la fracción completa sea mayor a 0, que es lo que este símbolo me está pidiendo. Y como en vez de poner positivo y negativo hablamos de mayor a 0 y menor a 0, esta primera opción se escribiría de la siguiente forma. Que x menos 5 sea mayor a 0 y al mismo tiempo que x menos 1 también sea mayor a 0. O sea, ambos positivos. O bien que x menos 5 sea menor a 0 y al mismo tiempo x menos 1 también sea menor a 0. Entonces, fíjate que pusimos las dos opciones de mayor a 0 y las dos opciones de menor a 0, o sea, ambos positivos o ambos negativos. Y ahora basta con despejar y resolver estas intersecciones para tener el conjunto solución. Despejando acá me queda que x es mayor a 5 y por esta parte x es mayor a 1. Y en las otras inecuaciones pasa lo mismo, pero se lee como que x es menor a 5 y x es menor a 1. Como se trata de intersecciones, voy a representar ambas soluciones por separado. La primera va de menos infinito, la primera recta, perdón, la vamos a graficar de menos infinito hasta más infinito. Es la recta real, o el eje real, así que lo graficamos con todos sus valores. Lo representamos de esta forma. Representamos entonces la recta real y en ella vamos a colocar las respuestas obtenidas, ¿no? De menos infinito a más infinito tenemos la recta real. Lo mismo vamos a hacer con la otra recta y vamos a colocar los valores obtenidos, 1 y 5, siempre ordenados de menor a mayor. Entonces, fíjate que si yo represento x mayor a 1, estaría pintando todo el intervalo de valores de x donde la x es mayor a 1, pero sin incluir al 1. O sea que voy a pintar toda esta recta hasta el más infinito y voy a usar un paréntesis para indicar que el 1 no lo incluyo. Por otra parte, cuando dice que x es mayor a 5, misma idea, vamos a pintar del 5 hacia la derecha, que para ese lado están sus mayores, y con un paréntesis voy a representar la no inclusión del 5. Si todavía te cuesta leer el mayor y el menor, no te preocupes, puedes tener esto en cuenta. Fíjate que si yo pongo acá un palito, represento ahí una flecha y esa flecha está mirando hacia la derecha y es por eso que yo pienso en pintar a derecha, o sea, hacia los mayores. Y fíjate lo que pasa en las otras inecuaciones. Voy a marcar también el 1 y el 5. Y fíjate, si mirás el 5 y trazas una recta, una linita ahí, donde está la flecha del símbolo, verás que mira para la izquierda, o sea, para los menores a 5. Es decir, que del 5 voy a pintar a izquierda, o sea, hasta el menos infinito. Voy a hacerlo con azul nuevamente. Y voy a usar paréntesis a izquierda para indicar la no inclusión. Y lo mismo voy a hacer con el 1. Voy a pintar a izquierda también. Fíjate que la flecha mira para ese lado.
Y siempre que pintemos, pintamos hasta los infinitos. Entonces, lo que yo voy a ver en cada una de estas rectas es la intersección de las soluciones, o sea, la intersección de los colores. En este caso, la primera recta tiene intersección desde 5 hasta más infinito. Y en el caso de la segunda recta, fíjate que la intersección se da acá, desde menos infinito hasta 1. Finalmente, entonces, la solución de este ejercicio es la unión de los dos intervalos. O sea que la solución va a ser desde menos infinito hasta 1, unido a de 5 a más infinito. Fíjate que ordene los intervalos de menor a mayor, ¿no? Primero el que tiene infinito negativo, luego el que tiene infinito positivo. O sea que esta es la opción correcta de este ejercicio. Punto 4 y nos piden el dominio de esta función. Esta función es una función logarítmica, así que como toda función logarítmica, su dominio se resuelve con una inecuación. La inecuación nos va a pedir que este argumento sea mayor a 0. De esa forma, limitamos los valores de x que puede tomar la función a aquellos valores que no traigan errores matemáticos. Así que si no te acordabas eso, re importante, siempre que tengas una función expresada como logaritmo natural de un argumento, ese argumento tiene que ser mayor a 0. Y esta va a ser la inecuación del dominio de la función. En este caso, nuestro argumento es x al cuadrado más 4, así que le voy a pedir a esto que sea mayor a 0. Me pongo a despejar. Entonces, como es una inecuación cuadrática, donde tengo término cuadrático y término independiente, puedo despejar sin ningún problema utilizando módulo. Así que voy a pasar el 4 primero, restando, que sería lo mismo que decir resto por 4 miembro a miembro. Y el cuadrado de la x pasa como raíz cuadrada, que esto sería aplicar raíz cuadrada miembro a miembro. Cuando aplico raíz cuadrada en el miembro izquierdo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a módulo de x, eso no te lo olvides, o sea que queda módulo de x por este lado, mayor a la raíz cuadrada de menos 4. ¿Qué nos encontramos acá? Con que esto no existe en el plano real, no tiene solución. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay solución a esta inecuación planteada. ¿Y eso por qué? Bueno, fíjate lo siguiente. X puede ser cualquier valor real, ¿no? Hasta que no lo limito, vamos a tomar a X como cualquier valor real. Cualquier valor real al cuadrado va a ser sí o sí positivo. Excepto que ese valor sea justo 0, ¿no? Y si es justo 0, bueno, 0 al cuadrado será 0. Pero no hay forma de que esto sea algo negativo. O es 0 o es positivo. Y esto sumado a 4, entonces, va a ser mayor a 0 para cualquier x. Incluso si x es 0, 0 al cuadrado más 4 también va a dar positivo porque va a dar 4. Entonces, ten en cuenta que la no existencia de esta inecuación, que no exista solución, implica que x puede valer todos los reales. O sea, no hay ningún tipo de restricción. Y ya vimos con el análisis de esta estructura que efectivamente para cualquier valor que le pongamos a x, esa expresión va a ser mayor a 0. Próximo ejercicio, función cuadrática. Nos piden calcular la imagen de la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Tengamos en cuenta que es una función cuadrática y para calcular esa imagen tenemos que recordar que si el coeficiente principal, la a, es positiva, la función es cóncava hacia arriba. No hace falta que grafiquemos la función para recordarlo, pero sí es importante para la imagen recordar que es cóncava hacia arriba, porque en ese caso, tomando en cuenta el valor del i del vértice, vamos a decir que la imagen va desde el i del vértice hacia arriba, o sea, hacia el más infinito. En cambio, si la a es negativa, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Es decir, que la imagen va a arrancar abajo, o sea, en el menos infinito, vamos a poner con paréntesis, y va a tener un tope en el valor del i del vértice, su punto más alto. Así que si tenemos una opción, si tenemos un ejercicio como este, lo primero que vamos a fijarnos es en qué opción estamos. Fíjate que en este caso nuestra a, coeficiente principal, vendría a ser 1, dado que no hay nada multiplicando el x al cuadrado, o sea que es positivo. Así que de las dos opciones me voy a quedar con la primera. Pero obvio que necesito calcular el i del vértice para poder responder la imagen. Y para calcular el i del vértice, primero calculo el x del vértice, que lo vamos a calcular como menos b sobre 2 por a.
Así como A es 1, ten en cuenta que B es menos 2 y C es 1, ¿no? Son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Ahí tenemos el 1 que ya lo marcamos, acabo de marcar el menos 2 término lineal, o sea, el B, y el 1 término independiente. Entonces, reemplazando, me queda menos B, o sea, menos 2, divido 2 por A, o sea, 2 por 1. Me queda entonces menos 2, que es 2, dividido por 2 por 1, que también es 2. Así que el x del vértice me da 1. Y ahora que tengo x del vértice, para obtener y del vértice, segundo pasito, vamos a reemplazar a las x de la función dada por el valor del x del vértice obtenido. O sea que esto sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. ¿Ves que solo lo que hice fue reemplazar las x de la función por el x del vértice? Hago la cuenta, esto me da 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, más 1, esta cuenta me da 0. Este es nuestro y del vértice. Entonces ahora, teniendo en cuenta que la imagen es del y del vértice hasta más infinito, para este ejercicio, la imagen será desde 0, que es el valor del y del vértice, hasta más infinito. Y listo. Siguiente ejercicio de este final dice la asíntota horizontal de f de x igual a 4x menos 6 sobre 2x menos 8 es, y me da opciones. Bueno, te voy a contar primero el truco y después la resolución legal. Ten en cuenta que cuando nuestra función es una función racional, que sería una fracción expresada como división de polinomios, y el grado de los exponentes en numerador y denominador, o sea, el grado de los polinomios, perdón, que es el exponente más alto de los polinomios, es el mismo, como en este caso, que fíjate que el término del numerador es un polinomio de grado 1 y el término del denominador también es un polinomio de grado 1, en ese caso la asíntota horizontal es igual a y igual al coeficiente principal del numerador dividido por el coeficiente principal del denominador. Coeficiente principal es el número que multiplica a la x de mayor exponente en numerador y en denominador. O sea que acá sería el 4 en el numerador y el 2 sería el del denominador. O sea que en este caso la asíntota horizontal sería la recta que tiene de ecuación y igual a 4 sobre 2, es decir, 2. Y con este simple paso ya obtuve la ecuación de la asíntota horizontal y esta es la respuesta correcta. Ahora, no te olvides que para buscar asíntotas horizontales trabajamos con límites. Vamos a trabajar con el límite cuando x tiende a infinito en la función. Ahora, lo que vamos a buscar... ¡Ay, Dios! La concha de la lora. Ahora, no nos olvidemos que para encontrar la asíntota horizontal en realidad uno trabaja con límites, ¿no? Se plantea el límite cuando x tiende a infinito de la función. Lo que estamos buscando justamente es si hay alguna ordenada, algún valor real, donde la función se planche cuando la x tiende a infinito. Entonces, cuando resolvemos estos límites, ¿con qué nos encontramos? Y con que tanto el numerador como el denominador tienen x, y como la x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito y el denominador también. Para salvar eso, que es una indeterminación, se puede proceder con el caso de factoreo, que se usa como factor común, donde dividimos todo. Y para salvar esa indeterminación solemos usar factor común, que lo simplificamos simplemente dividiendo a todos los términos por la x de mayor potencia. En este caso, la x de mayor potencia es x a la 1, o sea, simplemente x. Así que tomo el numerador y lo divido por x. Y lo mismo hago con el denominador. A cada término lo divido por x. De esta forma hay términos que se podrán simplificar y hay términos que no. Fíjate que acá puedo simplificar una x del numerador con una x del denominador. Lo mismo pasa acá. Una x del numerador con una del denominador se cancelan. En cambio acá y acá no, porque como no hay x en numerador y en denominador, bueno, vamos a dejarlo como 6 sobre x y 8 sobre x. No admite simplificación. Pasando el limpio, entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 4 menos 6 sobre x dividido por 2 menos 8 sobre x. ¿Qué logré con esto? Pasar las x al denominador. Era este el objetivo. Esta expresión y esta son equivalentes. La diferencia es que al estar la x en el denominador, y como la x tiende a infinito, esto
y esto ahora tienden a 0, no a infinito. ¿Por qué? Porque acordate que cuando dividimos un número real dividido por algo que tiende a infinito, es algo tan grande como tender a infinito, la fracción da 0, ¿sí? Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y los otros términos son constantes, o sea, tienden a 4 y a 2. Por lo tanto, en el numerador me da 4 menos 0, que es 4. Y en el denominador tengo 2 menos 0, que es 2. Y 4 dividido por 2 es 2. Fíjate que llegamos al mismo valor para la asíntota horizontal. Así que va en vos usar el truco o usar el límite. El límite tenés que saberlo y el truco es para agilizar las cuentas. Siguiente ejercicio dice, si f es la función polinómica de grado 3 que satisface que f en menos 1 es igual a f en 0 y es igual a f en 1 y es igual a 0, y f en 2 es igual a menos 6, entonces f en 3 es... Bueno, para empezar tengamos en cuenta que todo lo que me están dando son puntos y lo que me piden también es un punto de la función. Ahora, para poder encontrar un punto de la función, yo necesito a la función. Es una función polinómica de grado 3, eso es lo primero que veo. Y como es una función polinómica de grado 3 y yo tengo que encontrarla, lo que voy a hacer es expresar la forma la forma factorizada de la función polinómica para poder encontrarla. Y esa forma era igual a por. Y ahora vamos a expresar términos de la forma x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, etc. Van a haber tantos de estos términos que se llaman factores como el grado del polinomio. Si el polinomio es de grado 3, vamos a hacer 3 términos, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Si fuera de grado 4, le agregamos un término más y así sucesivamente. Ahora, esta es la forma factorizada de nuestra expresión polinómica. x1, x2 y x3 son los ceros de la función. Y eso me lo dieron. Porque acá tenemos todos estos puntos que son iguales a 0. Si son puntos iguales a 0 es porque las abscisas, o sea, las x, son los ceros de la función. O sea que x1 es menos 1, x2 es 0 y x3 es 1. ¿Y este también es un 0? No, porque no es igual a 0, es igual a menos 6. O sea que eso que tenemos ahí es un punto extra o un punto de paso de la función. ¿Por qué sirve? Porque fíjate que en la expresión factorizada vos tenés que reemplazar x1, x2, x3, que son las raíces, pero también necesitamos del coeficiente principal, dato que por ahora no tenemos. Entonces el punto extra me sirve porque en esta expresión de la forma factorizada voy a reemplazar a las raíces, pero también voy a reemplazar a x por 2 y ahí por menos 6. O sea que usamos el punto de paso para así momentáneamente reemplazar la función y poder despejar a. Así que arrancamos con eso. Me queda menos 6 es igual a por 2 menos menos 1 por 2 menos 0 por 2 menos 1. Reemplacé el punto, reemplacé las raíces. Hago las cuentas. Me queda que menos 6 es igual a por 2 menos menos 1, que es 3, por 2 menos 0, que es 2, por 2 menos 1, que es 1. Me queda que menos 6 es igual a por 3 por 2 por 1, que es 6. Luego paso ese 6 dividiendo y esta a me da menos 1. Entonces ahora puedo reemplazar el coeficiente principal y las raíces en esta expresión y tener la función polinómica asociada a este ejercicio, que sería entonces igual a menos 1 por x menos menos 1 por x menos 0 por x menos 1. Fíjate lo que hice. Reemplacé la a por el valor del coeficiente principal encontrado y reemplacé x1, x2 y x3 por las raíces. Acá podemos acomodar un poco, principalmente en los términos de dentro de los paréntesis, donde tenemos reglas de signos. Por ejemplo, ahí tenemos x menos menos 1, eso sería x más 1. Luego tenemos x menos 0, que es x, y finalmente x menos 1, donde no tengo nada por resolver. Ahora, esto lo que voy a hacer es reemplazarlo por 3. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que yo quiero f en 3. Y f en 3 implica tomar la función y reemplazar a sus x por 3, evaluar a la función en 3. Entonces esto quedaría y es igual a menos 1 por 3 más 1 por 3
por 3 menos 1. Hagamos cuentas. Me queda menos 1 por 3 más 1, 4 por 3 menos 1, que es 2. Y resolviendo esta operación conoceré la imagen para la abscisa 3, para x igual a 3. Menos 1 por 4 por 3 por 2 es menos 24. Y ahí tenemos la solución de este ejercicio y ahí tenemos la opción correcta. Sea f de x igual a 5 por coseno de 5x menos 2, la imagen de f es entonces, y me dan opciones. Bueno, tengamos en cuenta que me están dando una función trigonométrica. Ya vimos en otros videos cómo encontrar la imagen de las funciones trigonométricas, pero te voy a repetir acá cómo era la idea. La función trigonométrica tiene imagen acotada entre dos valores que se pueden encontrar de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que la f de x para el coseno se podría escribir genéricamente como a por coseno de un argumento, llamémosle x, más c, entonces la imagen va a basarse en esta a y esta c, que son la amplitud de la cresta de nuestra función trigonométrica y el desplazamiento vertical, que sería cuánto se desplaza el eje X, que vendría a ser el eje medio de nuestra función trigonométrica. Tengamos en cuenta que toda función trigonométrica hace algo así. Y este eje, punto medio entre las crestas de la función trigonométrica, coincide con ese valor de C. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta videos anteriores donde ya lo vimos, la imagen se va a poder calcular siempre como C menos A, C más A. Será cuestión entonces de reconocer quién es C y quién es A. Entonces, fíjate que A es el número que multiplica nuestra función trigonométrica, en este caso el 5. Y C es el número que es el término independiente de la función trigonométrica, en este caso el menos 2. Por lo tanto, la imagen será C, o sea, menos 2 menos A, menos 5, punto y coma, C más A, o sea, menos 2 más 5. El que cambia el signo es la A. Finalmente, entonces, la imagen va a ser el intervalo que va desde menos 7 hasta 3 incluido. Y listo, ahí tenemos la respuesta de este ejercicio, que es la segunda opción. Punto 9 de este final, que dice: si f de x es igual a x sobre x menos 1 y g de x es igual a 1 sobre x, entonces la compuesta gof de x es igual a... Bueno, tengamos en cuenta que gof implica que a g lo voy a componer con f de x. ¿Y qué significa esto? Que tomaré a las x de la g y las reemplazaré por f. Entonces, comienzo copiando ¿a quién? A la función principal, a g. La función g es esta de acá. Entonces esto sería 1 sobre, ahora en el lugar de su x, que es esta del denominador, esta, voy a reemplazar con la función f. O sea, 1 sobre x dividido x menos 1. Ahora, para acomodar, puedes tener en cuenta que matemáticamente, siempre que tengas esta expresión 1 dividido a sobre b, esto es equivalente a b sobre a por división de fracciones. Sí, tengamos en cuenta que si lo querés razonar, puedes pensarlo de esta forma. Vos tenés 1 dividido por a sobre b en esta primera expresión. Pero la división de fracciones equivale a una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. O sea, esto es equivalente a 1 por b sobre a. Y 1 por b sobre a es b sobre a, dado que el 1 es neutro en la multiplicación. Así que cada vez que tengas expresiones de este estilo, recuerda que invirtiendo el denominador es que acomodo. O sea que esto es equivalente a x menos 1 sobre x. Y esta es la función compuesta gof, que representa esta cuarta opción. Ejercicio número 10 de este final y dice: la pendiente de la recta tangente al gráfico de f de x igual a seno de 5x en el punto de abscisa x igual a pi es... Bueno, recordemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en la abscisa. O sea, la derivada de f de x, que es el seno de 5x, evaluada en pi. ¿Por qué? Porque esa es la abscisa donde vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. Así que derivando, vamos a derivar el seno de 5x. Ten en cuenta que está compuesta esa función, así que vamos a usar la regla de la cadena. El seno de x tiene derivada coseno de x. Así que el seno de 5x tendrá como derivada
coseno de 5x multiplicada por la derivada del 5x, que es 5. Vamos a evaluar entonces esta derivada en pi, o sea que esto sería coseno de 5 por pi por 5. El ejercicio termina con la resolución de esta ecuación, pero de esta operación. Pero te voy a comentar que acá hay varios fallos y tiene que ver muchas veces con la calculadora. Recordá que pi es un ángulo y pi es el ángulo 180 grados. O sea que si tu calculadora está seteada en grados y vas a tener una D en el visor, ahí arriba, en ese caso vas a hacer la cuenta coseno de 5 por 180 por 5 en tu calculadora, ¿sí? Y eso vas a ver que te va a dar menos 5. En caso de que estén radianes, vas a hacer coseno de 5 por pi por 5. Ten en cuenta que te das cuenta si en el visor acá arriba tenés una R, si es que están radianes o que están grados. Ahora, cuando pongas este pi, no vas a poner 3,14, no. Vas a poner Shift y la tecla exponencial que tenés abajo de todo. Puede ser que en tu calculadora tengas otras teclas, lo que te invitaría es a que busques dónde está el pi. En general está en color amarillo y en mi calculadora está acá abajo, donde tengo la tecla del exponencial por 10 elevado, ¿sí? Así que en cualquiera de los dos casos tenemos que llegar a la misma respuesta, menos 5. Y esa es la respuesta de este ejercicio, la primera opción. Punto 11 de este final y el ejercicio dice, la función f igual a x al cuadrado menos 5 por e a la x al cuadrado alcanza un máximo en... Bueno, a ver, para empezar la función f de x la tenemos que derivar si queremos encontrar máximos y mínimos, porque recordemos que son los puntos críticos los que se clasifican como extremos y ellos se encuentran derivando la función e igualándola a 0. Entonces, comenzamos con la derivada. Estamos en el caso de una multiplicación o producto, así que vamos a derivar en ese orden. El primero derivado vendría a ser 2x por el segundo término sin derivar, sumado a el primer término sin derivar, multiplicado por el segundo derivado. La derivada de e a la x al cuadrado vendría a ser e a la x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ojo con la regla de la cadena cuando tengamos la e, que a veces se la pasan por alto. Bien, llegados a este punto, ten en cuenta que siempre que tengas derivada con e en un producto, vas a acomodar sacando factor común. Mira, separamos en términos y fíjate que acá aparece un factor común que es la e elevado a x al cuadrado en ambos términos. Así que eso es lo que voy a sacar de factor común. Si vos ves que hay algo más para sacar de factor común y querés hacerlo, hacelo. Lo más importante es sacar la e. Entonces saco e a la x al cuadrado de factor común. Y si yo saco la e del primer término, fíjate que me queda 2x. Y si saco la e del segundo término, me queda x al cuadrado menos 5 multiplicado por 2x. De esta forma, entonces, logro una expresión un poco más cómoda de trabajar con un polinomio multiplicado por una sola exponencial. Porque no te olvides que ahora vamos a igualar a 0. Así que tiene que quedar la ecuación lo más cómoda posible. Así que siempre que encontremos máximos y mínimos o crecimiento y decrecimiento, debemos acomodar. Y si hay e, te aseguro que el factor común te acomoda todo. Ahora, dentro del paréntesis, haría falta una distributiva o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a distribuir ahí. Esto me estaría quedando 2x más x al cuadrado por 2x, que es 2x al cubo. Y menos 5 multiplicado por 2x es menos 10x. Sí, ahí puedo agrupar términos. Podría agrupar el 2x con el menos 10x, que me quedaría entonces 2x al cubo, y haciendo 2 menos 10, esto me da menos 8x. Y ahora, ya que no puedo hacer más nada, igualo a 0 para resolver la ecuación. Vamos a resolverla por acá arriba. Tengo entonces e a la x al cuadrado por 2x al cubo menos 8x igual 0. Siempre que tengamos un producto igual a 0, vamos a preguntarnos si cada uno de los términos, cada uno de los factores puede ser 0. Ten en cuenta que de todas formas la e no puede ser 0 para ningún valor de x. La e es siempre positiva, cualquiera sea el valor de x que reemplacemos en su exponente. Así que la única forma de que este producto sea 0 es que este paréntesis, este factor,
sea igual a 0. Y insisto, si sacaste factor común e, esto te va a pasar siempre en este paso. Así que fíjate qué importante es haber hecho eso. Y bueno, para resolver esta ecuación de tipo polinómica, voy a sacar factor común de x, ya que ambos términos tienen una x por lo menos. Así que si yo hago 2x al cubo dividido x me da 2x al cuadrado. Y menos 8x dividido x menos 8. Recordad que lo que hace el factor común de una x es bajarle un grado a cada término. Y bueno, caímos nuevamente en un producto. Acá ambos términos pueden ser igual a 0, así que por un lado tengo que x es 0 y por otro lado tengo que 2x al cuadrado menos 8 es 0. Acá ya tenemos uno de los puntos críticos y voy a sacar los otros con la otra ecuación. Voy a pasar el 8 sumando, luego el 2 dividiendo, así que me queda que x al cuadrado es igual a 4. Finalmente, aplico raíz cuadrada de ambos miembros, así que de este lado me queda módulo de x como vimos anteriormente y por acá raíz de 4. O sea que el módulo de x es igual a 2. Esto implica que x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Bien, ahí tenemos entonces todos los puntos críticos asociados a esta función. Ahora tenemos que clasificarlos como máximos o como mínimos. Así que vamos con el siguiente paso. Vamos a hacer una recta que represente el dominio. El dominio en este caso es todos los reales, porque la función es una multiplicación de una polinómica con una exponencial. Esas funciones de por sí tienen dominio todos los reales, o sea que su producto también va a tener dominio todos los reales. Así que esta recta que representa el dominio a la cual me estoy refiriendo va a ser una recta que va de menos infinito a más infinito. Y en ella coloco los puntos críticos encontrados ordenados de menor a mayor. O sea que primero va el menos 2, luego el 0, por último 2. Fíjate que de esta forma se forman intervalos. Acá tenemos uno, otro y el último. En cada intervalo vamos a elegir un valor que lo vamos a reemplazar en la función derivada. Por ejemplo, antes del menos 2 elijo el menos 3, de menos 2 a 0 puedo elegir el menos 1, de 0 a 2 el 1 y de 2 a más infinito, por ejemplo, el 3. Entonces, estos valores los vamos a evaluar en la derivada. Nuestra derivada estaba acá, esta. Pero como a mí me importa solamente el signo, te voy a dar un truquito. Ten en cuenta que así como la e es distinta a 0, lo dijimos acá arriba, para cualquier valor de x, no solo que es distinta a 0, sino que es positiva. O sea, este término es positivo siempre, para cualquier valor que yo reemplace en la x. Esto es lo que va a ir variando su signo según el valor de x que yo reemplace. Entonces, como a mí estas derivadas reemplazadas por estos valores elegidos me importa solamente el signo, porque la derivada evaluada en un punto me indica si la función está creciendo o decreciendo en ese punto, entonces voy a reemplazar solo en este paréntesis. Si no te das cuenta o te da miedo o lo que sea, puedes reemplazar en todo. Pero repito, me importa el signo. Entonces vamos a tomar la derivada y la vamos a reemplazar por menos 3. Voy a reemplazar entonces solo el paréntesis. Sería 2 por menos 3 al cuadrado menos 8 por menos 3. Ten en cuenta que cuando en la calculadora hice ese reemplazo, el menos 3 lo puse entre paréntesis. ¿Sí? Todo número negativo va entre paréntesis en la calculadora. Y esto me da 42. O sea que esto me da positivo. Y como esto es positivo, por regla de signos, la multiplicación como da. Y bueno, positivo. Eso implica que este primer intervalo la función es creciente, al menos hasta el menos 2. ¿Qué pasa luego? Vamos a reemplazar por menos 1. Entonces reemplazo por menos 1 y me queda 2 por menos 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1. Y eso me da 10. O sea que nuevamente me dio positivo. O sea que la función también es creciente en este intervalo. Vamos a reemplazar ahora a la función por 1. Me queda entonces 2 por 1 elevado al cubo menos 8 por 1. Ahora esto me dio negativo. Entonces fíjate, si este término es negativo, por regla de signos, más por menos, me da menos. O sea que fíjate que realmente importa solamente reemplazar el paréntesis, o sea, perdón, alcanza con reemplazar el paréntesis, ¿no? Para saber el signo de todo el producto. Y bueno, esto me da negativo al igual que el paréntesis y eso implica que entre 0 y 2, o sea, cuando x es igual a 1, la función está decreciendo. Y finalmente entonces reemplazo por 3 para ver qué pasa en el último intervalo.
Y si reemplazo por 3, 2 por 3 al cubo menos 8 por 3 me da positivo nuevamente. Así que ahí la función es creciente porque la derivada es positiva, así que el intervalo sube. Fíjate entonces que a raíz de las respuestas de las derivadas, de los reemplazos de la derivada, fui planteando que cada intervalo crece o decrece. Ten en cuenta que los valores que nosotros elegimos son representantes de cada uno de los intervalos, o sea que así como en el menos 3 la función dio derivada positiva, cualquier número de este intervalo va a tener derivada positiva, por eso puse que el intervalo es creciente. Ese intervalo es creciente. Ahora, a mí no me preguntaban por crecimiento y decrecimiento, me preguntaban dónde la función alcanza un máximo. Y claro, como la función sube y baja, se alcanza un máximo en el punto crítico donde la función pase de crecer a decrecer. Y ese no es ni más ni menos que el 0. O sea que la función alcanza un máximo cuando x es 0. Y esa es la opción correcta de este ejercicio. Punto 12 de este final y dice, la derivada de f de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x es, y me dan opciones. O sea, solo tengo que derivar. Es la derivada de la división del cociente, así que vamos a resolverlo con su fórmula. ¿Cómo era eso? Bueno, el numerador derivado. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 1, 0, así que no lo vamos a poner. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar. Recordemos que cuando tenemos dos términos hay que escribirlo entre paréntesis. Así que x al cuadrado más 1 entre paréntesis por la derivada del denominador, la derivada de x, que es 1. Y todo eso dividido el denominador al cuadrado. Bien, entonces ahora puedo acomodar. Para acomodar voy a resolver esta multiplicación y acá voy a hacer distributiva del menos, que recordemos que un menos delante del paréntesis no es que se distribuye, sino que lo que hace es cambiar los signos de los términos que están dentro de él. ¿Y qué pasa con este 1 multiplicando? ¿Se distribuye? Bueno, si querés sí, pero como está multiplicando y el 1 es neutro en la multiplicación, directamente lo elimino, ¿sí? Entonces esto me termina quedando como que la derivada de la función es igual a 2x por x, 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 1. Y en el denominador queda x al cuadrado. Ojo, no cometas el error de simplificar. Ese error es súper común. ¿Por qué no puedo simplificar? Porque esto no es un factor, son varios términos en el numerador. Y solo se puede simplificar en la multiplicación. O sea, si arriba habría productos, no restas. ¿Acá qué puedo hacer entonces para seguir acomodando? Agrupar. Puedo agrupar este con este, ya que ambos tienen x al cuadrado. O sea que voy a hacer 2 menos 1, que es 1, una x al cuadrado, que lo puedo representar como x al cuadrado simplemente. Menos 1. Y todo dividido x al cuadrado va a ser entonces la derivada de esta función. ¿Qué vendría a ser entonces? Esta segunda opción. Y listo. Punto 13 de este final y dice, el dominio de la inversa de f, siendo f de x igual a 2 más e a la x menos 3 es... Bueno, primero encontremos la inversa de esta función. Esta función exponencial tendrá como inversa probablemente una función logarítmica, ¿no? Para eso lo que hacemos es intercambiar x por y para arrancar. Tengamos en cuenta de que esto es y, así que en su lugar voy a poner x es igual a 2 más e elevado a la y menos 3. Y vamos a despejar y. Para despejar esta ecuación, lo primero que voy a hacer es pasar el término independiente restando. Así que me queda que x menos 2 es igual a e elevado a la y menos 3. Y luego e va a pasar como logaritmo natural. O sea que esto me queda como el logaritmo natural de x menos 2 igual a y menos 3. ¿Sí? Aplicamos la definición de logaritmo en ese caso. Y bueno, finalmente, para terminar de despejar la y, 3 pasa sumando. Me queda el logaritmo natural de x menos 2 más 3 es igual a y. Ahora que tenemos una función logarítmica, vamos a buscar su dominio. En este caso, ¿te acordás que más arriba ya vimos dominio de función logarítmica? El dominio de la función logarítmica se calcula teniendo en cuenta que su argumento, o sea, lo que está dentro del paréntesis, tiene que ser mayor a 0. O sea que x menos 2 tiene que ser mayor a 0. La resolución de esta inecuación resuelve el dominio de la logarítmica. O sea que paso el 2 sumando
y todos los x que sean mayores a 2 representan el dominio de esta ecuación, de esta función. Entonces marco el menos infinito, el más infinito, o sea, represento la recta real, en ella coloco el 2 y fíjate que para representar esta inecuación pintaré del 2 a derecha, o sea, hacia los mayores, sin incluir el 2. Y esto acá representado es el dominio de la inversa de f, o sea, el dominio de la función logarítmica. O sea, todos los números comprendidos entre el 2 y el más infinito. Y listo. Próximo ejercicio dice, si la derivada de f es f' igual a menos x al cubo más 9x al cuadrado, decrece en, y nos dan opciones. Nos da la derivada de f. Y acuérdate que para calcular crecimiento o decrecimiento yo necesito de la derivada para ver dónde están los puntos críticos de la función y teniendo los puntos críticos utilizaré algún teorema para definir si la función crece o decrece alrededor de los puntos críticos. Yo necesito de la derivada, a mí ya me la están dando. Así que en primera instancia voy a copiar la derivada y voy a igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos. Como vimos anteriormente en un punto anterior, si yo tuviese que encontrar los puntos críticos dada la función original, el primer paso sería derivar. Pero ese paso ya está hecho en el enunciado. Así que igualo a 0 y ahora me basta con resolver esa ecuación para tener los puntos críticos de la función. Para resolver esa ecuación, ¿sí? Voy a borrar acá f' para no marear. Estamos en presencia de una ecuación polinómica, así que vamos a trabajar con factoreos. Y voy a usar factor común de x. En este caso tengo x al cuadrado, el cubo por acá y x al cuadrado por acá. El factor en común entonces es siempre la x de menor exponente, es decir, x al cuadrado. Lo que queda entre paréntesis entonces va a ser lo que nazca de la división de cada término por el factor en común. Entonces, si yo hago menos x al cubo dividido por x al cuadrado, por simplificación de exponentes, se me va x al cuadrado y arriba me queda una x sola. Es decir, que el primer término va a quedar como menos x. Y cuando haga 9x al cuadrado dividido por x al cuadrado, nuevamente se simplifican las x al cuadrado y acá queda simplemente 9. No queda x en ese término. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos buscando este producto. O sea, que nos quede un producto igual a 0 es la clave, porque de esta forma que decimos, lo de siempre, que para que esto sea 0, o esto es 0, o esto es 0. Y bueno, a la hora de despejar, x al cuadrado es igual a 0 solo si x es igual a 0. Así que tenemos la primera solución, el primer punto crítico. Y por acá voy a pasar la x sumando, de modo que sea más fácil la resolución. Y ahí tenemos el otro punto crítico, x igual a 9. Ahora, como esto es una función polinómica, su dominio es todos los reales. El dominio de la derivada de la función es todos los reales. Así que vamos a hacer una recta que represente dominio de todos los reales, o sea, de menos infinito a más infinito. Como hicimos en el ejercicio de la función exponencial hace no tanto, ¿no? Entonces en ella voy a marcar los puntos críticos, es decir, el 0 y el 9. Fíjate que nuevamente se me forman intervalos, en este caso son 3 intervalos, y en cada uno voy a elegir un valor. Un número antes que 0, por ejemplo, tengo al menos 1. Entre 0 y 9 puedo elegir al 1, y mayor a 9 puedo elegir el 10. Y estos se reemplazan en la función derivada. Entonces, reemplazo por menos 1. Sería menos 1 al cubo más 9 por menos 1 al cuadrado. Hago la operación. Sería menos paréntesis menos 1, cierro paréntesis al cubo, más 9 por menos 1 al cuadrado. Esa operación me da 10, o sea que me da positiva. Este primer intervalo va a ser de crecimiento. ¿Sí? Si querés, vamos a marcar así mejor. Crece. Bien, reemplazo la derivada por 1 ahora, ¿sí? No lo voy a escribir, directamente lo calculo. Menos 1 al cubo más 9 por 1 al cuadrado. Esto me da 8. O sea que en el siguiente intervalo la función también crece. ¿Y qué pasa en el último? Bueno, vamos a reemplazar la derivada por 10. Sería entonces menos 10 elevado al cubo más 9 por 10 elevado al cuadrado. Y esto me da menos 100. O sea que la derivada me da negativa. Así que este último intervalo, la función decrece. ¿Y qué me piden a mí? El decrecimiento. ¿En qué intervalo la función decrece? Y la respuesta correcta va a ser esta. La función decrece de 9 a más infinito. O sea que decrece en este intervalo. Y listo.
Punto número 15 de este final de matemática para CBC. El ejercicio me dice, el área de la región encerrada entre los gráficos de f y g es, y me da opciones. Bueno, en este caso, para resolver el ejercicio de cálculo de área, como es el área entre dos funciones, lo voy a hacer sin graficar. Y te voy a mostrar cómo se puede hacer de esa forma para que economices tiempo de tu final. Hace poquito en realidad, subí un final resuelto de matemática donde hice el gráfico. O sea que si querés verlo con gráfico, puedes ir a ese ejercicio de final. En este caso te voy a mostrar cómo se puede hacer sin graficar, pero repito, esto es porque hay solamente dos funciones. Entonces, en primera instancia voy a buscar la intersección entre las funciones que se hace igualándolas. O sea, f de x igual a g de x. Sería entonces 3x al cuadrado más 6x menos 3 igual a 6x. Se convirtió esto en una ecuación donde mi objetivo es encontrar los valores de x entre los cuales está definida esta área, que recordemos que no sé cuál será f, no sé cuál será g, pero es en sus puntos de intersección entre los cuales se va a definir el área, ¿sí? O sea que este primer paso es más que importante. Bien, para resolver esta ecuación, como es cuadrática, voy a igualar a 0, o sea que me queda 3x al cuadrado más 6x menos 3 menos 6x igual 0. Y voy a agrupar términos. Los que quería agrupar eran este y este, pero fíjate que son iguales y opuestos, así que se cancelan, quedando simplemente 3x al cuadrado menos 3 igual 0. Despejo, voy a pasar el 3 sumando, luego el otro 3 dividiendo. 3 dividido 3 es 1, así que me queda aquí x al cuadrado es igual a 1. Aplico raíz cuadrada miembro a miembro, acá me queda módulo de x y acá me queda raíz de 1. Raíz de 1 es 1, así que módulo de x es igual a 1. Y esto abre dos soluciones. Por un lado, x es 1 y por el otro lado, x es igual a menos 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña tablita de valores. Una para f, otra para g. En esta tabla de valores, en los valores de x, vamos a reemplazar por estos valores, pero en realidad los más importantes a colocar es un valor intermedio. Él va a ser la clave para no tener que graficar. Entonces, voy a colocar el menos 1, voy a colocar el 1 y entre menos 1 y 1 elijo, por ejemplo, el 0. Lo mismo voy a hacer para la otra función. Acá voy a representar a la tablita de valores para f y acá para g. Así que en la otra función también voy a poner el menos 1, también el 1 y el 0. El menos 1 y el 1, ¿por qué los pongo? Porque me serviría para corroborar que está bien hecha la intersección. Si no los querés hacer, no pasa nada porque no es útil para conocer cuál es el techo y cuál es el piso de esta región encerrada. Pero te sirve para reconocer si calculaste bien los puntos de intersección. Porque recordá que en los puntos de intersección las funciones tienen la misma imagen. O sea que si yo reemplazo a f de x, o sea esta función, por menos 1, y reemplazo a g de x por menos 1, me tiene que dar lo mismo. Igual que en 1, dado que en ellos dos puntos la función se corta. Entonces, si yo reemplazo por menos 1, fíjate que me queda 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, menos 3. Esa operación me da menos 6. Y si yo reemplazo acá por menos 1, 6 por menos 1 también me da menos 6. Y si reemplazo por 1 positivo a f de x, me da 6 positivo. Y si reemplazo a g de x por 1, 6 por 1 también me da 6 positivo. Eso lo hacemos para corroborar. Pero acá lo más importante es este punto medio. En este punto no tienen que coincidir porque se cortan en menos 1 y en 1, no cuando x es 0. Si yo reemplazo a f por 0, me va a dar menos 3. Y si reemplazo a g por 0, me va a dar 0. ¿Y esto qué implica? Bueno, vos no te olvides que estos son valores de alturas, ¿no? Es decir, cuando x vale 0, supongamos que en esta línea x es igual a 0, hay una función cuya imagen es menos 3, o sea, su altura es menos 3. Y hay otra función cuya altura es 0, que es un número mayor a menos 3. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tiene imagen más abajo que el otro y eso lo puedo ver simplemente comparando las y. El que tenga menor valor de y para el mismo valor de x es el que esté más abajo, o sea, el que sea el piso. El que tenga mayor valor de y va a ser el techo. Y como menos 3 es menor a 0, entonces f de x es piso de la región y g de x es techo.
Y eso es re mega importante porque no te olvides que la integral de área es la integral entre los valores en que se cortan las funciones, o sea, los valores de intersección de las funciones, del techo menos el piso. Esa es la fórmula de área, escrita muy por encima, ¿no? Entonces, en este caso, la integral de área sería la integral entre -1 y 1, que son los puntos de intersección entre las dos funciones, de la función que actúa como techo, que es g de x, o sea, 6x, menos la función que actúa como piso, que es 3x al cuadrado más 6x menos 3 delta x. Y bueno, ahora con acomodar esta función, esta integral e integrar, obtengo el valor del área. Bueno, a ver, primero voy a hacer distributiva del menos, que el menos recordemos que cambia los signos. Me queda menos 3x al cuadrado, menos 6x más 3, todo esto delta x. Y acomodando un poquito más, voy a agrupar este con este que se cancelan por ser iguales y opuestos. Así que el área me va a quedar como la integral entre -1 y 1 de menos 3x al cuadrado más 3 delta x. Como es la integral de suma de términos, voy a integrar cada término por separado. La integral de 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado es menos 3. Los números que están multiplicando bajan. Y vamos a integrar x al cuadrado. Como es la integral de una potencia, esto va a ser x elevado a el exponente más 1, o sea, a la 3, dividido por el exponente más 1, o sea, dividido 3. Y la integral de una constante es la constante multiplicada por x. Y esto, como ya está integrado, lo vamos a evaluar entre -1 y 1 gracias a la regla de Barrow. Antes voy a acomodar un poquito, voy a simplificar 3 con 3, así que me queda menos x al cubo más 3x. Y en esta expresión simplificada voy a reemplazar primero por el límite superior, que es el mayor, o sea que me queda -1 al cubo más 3 por 1. Y esto le voy a restar el reemplazo del límite inferior, o sea, menos -1 al cubo más 3 por -1. Y ahora sí, resolviendo esta operación, obtenemos la respuesta del área. Acuérdate que tiene que dar positiva, ¿sí? Sí o sí positiva, porque si no tomamos mal quién es techo y quién es piso. Y bueno, a ver, resolviendo toda esa operación junta en la calculadora, obtengo que la respuesta de esta área es 4. Nos dio positivo, así que entiendo por eso que es correcta la forma en que tomamos techo y piso. Y listo, esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Punto 16 de este final y tenemos otro ejercicio de área más. Dice, el área de la región comprendida entre el gráfico de f de x, que es igual a menos x más 2 por x más 1. Y el eje x es, y me da opciones. A ver, ten en cuenta que el eje de x es una función constante, es la función y igual a 0. O sea que el primer paso, que es igualar a 0 las funciones para buscar la intersección, lo tengo que volver a hacer. O sea que esto me queda que menos x más 2 por x más 1 debe ser igual a 0. Y como, o sea, igualé f de x con eje x, que es y igual 0. Y como es una multiplicación de factores igualada a 0, lo voy a resolver igualando a 0 cada factor. Este menos pensá como que es un menos 1 que está multiplicando. Es un factor que es una constante, o sea que 0 no puede valer. Así que simplemente voy a igualar a 0 los paréntesis, que son los términos que tienen x, que podrían ser 0 y hacer que este producto sea 0. Entonces, despejando, obtengo de la primera parte que x es igual a menos 2 y de la segunda que x es igual a menos 1. O sea que esta función, que es una función cuadrática expresada en forma factorizada, y el eje x tienen intersección entre menos 2 y menos 1. O sea que en menos 2 y en menos 1. O sea que el área va a estar entre menos 2 y menos 1. Y para saber qué función actúa como techo y qué función actúa como piso, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el punto anterior. Solo que acá no voy a hacer una tabla de valores, sino que solamente voy a elegir un punto medio entre estos dos valores. Por ejemplo, puedo elegir x igual a menos 1,5 y lo voy a reemplazar en la f de x, ¿sí? ¿Por qué no lo reemplazo en la otra función? O sea, ¿por qué no reemplazo en ambas? Y porque esta es constante, vale 0 para cualquier valor de x, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar solamente en f. Y esto sería entonces menos 1,5 más 2 por menos 1,5 más 1. Quiero aclarar lo siguiente antes de continuar. Este paso que estoy haciendo acá sustituye
la resolución de estas dos tablas que hicimos en el punto anterior, ¿sí? La idea de esto es que justamente no hagamos la tabla completa, sino que solamente reemplacemos por el valor intermedio, ¿sí? El valor entre los valores de la intersección. Si quieres armar la tabla de valores completa, la armas completa. Pones el menos 2, el menos 1,5 y el menos 1. Bien, entonces, reemplazando solo por menos 1,5, hago menos 1,5 más 2 por menos 1,5 más 1 y esta resolución me da 0,25. Que lo que me importa acá es que dio más grande que 0. Entonces, tengamos en cuenta que si tuviéramos la función y la graficáramos, lo que me está queriendo decir esto es que entre menos 2 y menos 1, que elegimos un número que es menos 1,5, la función va a estar pasando por acá arriba, por 0,25. O sea, por acá. Y entre estos dos valores, el eje X está por abajo de ese punto. Si la función es cuadrática, supongo que va a tener más o menos este formato. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como la imagen de la función en menos 1,5 está más arriba que la imagen del eje X, que siempre es 0, entonces la función es techo y el eje X es piso. La función, recordemos que es f de x y el eje X es igual 0. O sea que para plantear la fórmula de la integral de área, diríamos que el área es la integral entre menos 2 y menos 1, que son los puntitos de intersección, de la función que actúa como techo, que es f de x, menos la función que actúa como piso, que es 0. Entonces, finalmente, esto nos queda como la integral entre menos 2 y menos 1 de f de x, porque f de x menos 0 no es ni más ni menos que f de x. Y esta es la respuesta al ejercicio, dado que solamente me piden que plantee, no me piden que resuelva el ejercicio. Fíjate que coincide con la primera opción. Así que si me dejas comentarte algo, siempre que tengamos que buscar el área entre una función y el eje X, lo que vamos a hacer entonces es igualar a 0 la función para ver dónde la función corta al eje X. Estamos calculando los ceros de la función de esa forma. Y luego lo que vamos a hacer es calcular la imagen de la función en un punto entre los de intersección, o sea, en este caso el menos 1,5. Si me da positiva esa imagen, como pasó acá, el área es la integral entre los límites de integración, que son los puntos de intersección de la función con el eje X, de la función positiva. En caso de que esta imagen hubiera dado negativa, quiere decir que mi función es el piso, el área hubiera sido la integral entre a y b, pero de menos f de x. O sea que dependerá de que esto sea positivo para que esto sea positivo o de que esto sea negativo para que la función sea negativa. Aunque no hace falta que lo sepas de memoria, haciéndolo como techo menos piso vas a llegar a esas expresiones. Punto 17 dice, si f' de x es igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1 y f en 0 es 0, entonces f de x es... Bueno, fíjate que lo que nos están pidiendo es la f original y me están dando la derivada. O sea que me están pidiendo una primitiva y para eso tenemos que integrar la derivada. O sea que vamos a integrar 2x sobre x al cuadrado más 1 delta x. Bueno, para integrar esta función, como tenemos una división de polinomios, vamos a usar un método. Y específicamente, como el grado del denominador es justo un grado más al del numerador, vamos a usar método de sustitución. Vamos a llamar t o u o z o la letra que vos uses a el denominador, siempre al denominador. De esta forma, derivando miembro a miembro, me queda que la derivada de t, delta t, es igual a la derivada de esta expresión, que es 2x más 0, o sea, 2x delta x. Hago esto para poder despejar delta x y poder sustituirlo en la integral. Me queda entonces que delta t sobre 2x es igual a delta x. Y con esto me sustituyo la integral. Me queda entonces la integral de... ¿Cómo voy a sustituir? Bueno, ten en cuenta que vas a sustituir lo que llamaste t, nada más. O sea, vas a sustituir este denominador por t y vas a sustituir donde dice delta x por su equivalente que es delta t sobre 2x. Solo eso. O sea que me queda la integral de 2x, que lo dejo como está, pues no lo voy a sustituir porque eso no es t, sobre t por delta t sobre 2x. Como estamos en una sustitución, que es un cambio de variables, la x no debería quedar.
Y en este paso, fíjate que 2x está en el numerador y también en el denominador separados por una multiplicación. Así que los voy a simplificar, ¿sí? Esto tiene que pasar, si no, algo raro estuvo hecho en el ejercicio o tenemos que haber usado otro método. Por lo tanto, me queda la integral de 1 sobre t delta t. Pongo un 1 en el lugar de la parte simplificada, ¿no? Y eso está en la tabla de integrales, porque la integral de 1 sobre t es el logaritmo natural de t. Y recuerda que cada vez que integras le sumas la constante, porque estamos en presencia de una integral indefinida. Y bueno, ahora que ya sé que t ahora que sé que la integral es logaritmo natural de t más c, y sé que t es x al cuadrado más 1, voy a reemplazar donde dice t por x al cuadrado más 1. O sea que esto es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más c. ¿Qué me está faltando? Encontrar c. Y para eso me dieron un punto. Este de acá. F en 0 es 0, decía el ejercicio. ¿Y eso qué significa? Que cuando x vale 0, y vale 0. Nos tengamos en cuenta que la función primitiva encontrada es f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más c. Y también recordad que f de x es y. Entonces yo voy a reemplazar a la x y a la y por los valores del punto. Y eso me permitirá despejar c. Entonces me queda 0 es igual al logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1 más c. O sea que 0 es igual al logaritmo natural de 1 más c. El logaritmo natural de 1 es 0, así que me queda que 0 es igual a 0 más c. Y como 0 más c es c, me queda que 0 es igual a c. Así que, retomando en la expresión de la función que yo quería encontrar, obtengo que la respuesta al ejercicio es logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 0. Que como el 0 es 0, el 0 es neutro en la suma y en la resta, directamente no lo pongo. Y esta es la respuesta del ejercicio. Así que el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 es la respuesta, o sea, es esta opción de acá. Punto 18, vamos llegando a los últimos puntos de este final y dice: una primitiva de la función f de x igual a x por e a la x es, y me da opciones. Entonces, yo tengo la función f de x igual a x por e a la x y me piden una primitiva. Entonces lo que voy a hacer es integrarla. Digo, hago la integral de x por e a la x y eso me va a dar un conjunto de primitivas. Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Bueno, fíjate que es un producto, así que sí o sí tengo que usar un método para integrar el producto de funciones. En este caso, como tengo funciones que son distintas entre sí y ninguna de las dos está compuesta y ninguna es la derivada de la otra, voy a usar método de partes. Para el método de partes, el primer paso es llamar u a la función prioridad. Y para eso yo uso una regla mnemotécnica que es LPET. O sea, L de logarítmica son las funciones que tienen mayor prioridad. Después polinómicas, exponenciales y al final trigonométricas son las que tienen menos prioridad. En este caso tenemos x, que es una función polinómica, y tenemos e a la x, que es exponencial. Así que como la polinómica viene antes que la exponencial, ella tiene prioridad para ser llamada u. Así que x va a ser u. Y entonces e a la x va a ser b derivada, específicamente e a la x delta x. Y bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Encontrar la derivada de u y encontrar b primitiva. La derivada de u es la derivada de x, o sea, 1 delta x. Y la integral del b derivada, o sea, la integral de e a la x delta x, es e a la x, ¿no? Recordá buscar en tu tabla de integrales la integral de e a la x y verás que es e a la x. Entonces, ahora que tengo este cuadrito formado, vamos a formar la expresión de la integral por partes. O sea que teniendo la integral de u por b derivada por resolver, que vendría a ser esta expresión, la resolución va a ser u por b menos la integral de b por u derivado. Esto es lo que tenemos que expresar nosotros para expresar la resolución de esta integral. Entonces, en lugar de u, x por b, que es e a la x, menos la integral de, nuevamente b, o sea, e a la x, por u derivado, o sea, 1 delta x. En este caso, entonces, nos queda por resolver solamente este trocito de integral para tener la primitiva de la función. Me queda x por e a la x menos. Ten en cuenta acá que tenés una función sola, porque este 1 multiplicando es neutro y lo podemos eliminar,
o bien puedes pensar en sacarlo fuera de la integral. O sea que esto me termina quedando como la integral de e a la x delta x, que no es ni más ni menos que e a la x, lo puedes ver en tu tabla de integrales. O sea que esto queda como x por e a la x menos e a la x, que es la resolución de esa integral, más la constante. Y listo, ahí entonces logramos la expresión de la primitiva de esta función. Fíjate que a nosotros nos quedó con una constante, y en este caso como es una primitiva, la constante puede valer cualquier cosa. Fíjate que a diferencia del punto 17, no me dieron un punto por el que pase la función. O sea que la constante, esta c, puede valer cualquier valor. Por eso al comienzo del ejercicio te dije, yo voy a poder encontrar una familia de primitivas. Y en este caso la opción correcta es la primera, porque fíjate que el formato se cumple y el c está reemplazado por un 5. Así que esta es la opción correcta. Punto 19 de este final de matemática para CBC, tomado en julio del 2023, lo tomaron hace muy poquito. Vamos a aplicar propiedades, porque este ejercicio dice, si la integral entre 1 y 5 de 3 por f de x menos x delta x es igual a 6, entonces, ¿cuál es el valor de la integral entre 1 y 5 de f de x delta x? Bueno, para empezar, fíjate que esta estructura, que es lo que yo quiero encontrar, está acá adentro. Porque acá adentro tengo f de x y esta es la integral entre los mismos límites de integración. O sea que lo que voy a hacer es aplicar propiedades en esta expresión, cuyo valor ya lo conozco, para lograr la expresión que yo quiero encontrar. Entonces, para eso primero voy a trabajar con la resta. La resta, recordá que separa la integral en dos integrales. Podemos hacer, por un lado, la integral entre 1 y 5 de 3 por f de x delta x, menos la integral entre 1 y 5 de x delta x. Esta expresión sigue siendo igual a 6. A su vez también tenemos otra propiedad y es que los números que multiplican a las funciones en la integral podemos sacarlos fuera de la integral. O sea, las constantes que multiplican salen, al igual que las que dividen. Entonces este 3 sale fuera de la integral multiplicando la integral entre 1 y 5 de f de x delta x. Y acá apareció lo que yo quería obtener. Bueno, sí, apareció, divino. O sea, yo quería obtener la integral entre 1 y 5 de f de x delta x, acá apareció. Ahora, depende del resto de los términos para saber cuál es su valor. Entonces, vamos a resolver por un lado este integral. Lo voy a hacer en cálculo auxiliar. Voy a hacer la integral entre 1 y 5 de x delta x. Para eso, primero resuelvo la integral de x, ¿sí? Que es la integral de x a la 1. O sea que se resuelve como x al cuadrado sobre 2, ¿no? Usando la tabla de integrales, x a la 1 más 1 dividido por 1 más 1. Y esto lo vamos a evaluar entre 1 y 5. O sea que sería 5 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Reemplazo primero por el límite superior, menos reemplazo por el límite inferior. Regla de Barrow. Y resolviendo esta operación obtengo el valor de ese término. Me queda entonces 5 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 y esto me da 12. Así que retomando en las propiedades aplicadas, en la expresión que me quedó luego de aplicar propiedades, esto me queda como 3 por la integral entre 1 y 5 de f de x delta x menos 12 es igual a 6. Y bueno, esta es mi incógnita. O sea, esto es una gran x que yo quiero despejar. Así que el 12 lo voy a pasar sumando. Me queda 3 por la integral entre 1 y 5 de f de x delta x es igual a 6 más 12. Eso da 18, o sea que me queda que la integral entre 1 y 5 de f de x delta x es igual a 18, y este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. O sea, 18 dividido 3. Y bueno, 18 dividido 3 es 6, o sea que me queda que es la integral entre 1 y 5 de f de x delta x es igual a 6. Y ahí tengo la respuesta de este ejercicio. La última opción. ¿Sí? O sea que aplicando propiedades lo que yo hago es como desmembrar al ejercicio y en algún miembro va a aparecer eso que yo quiero. Y eso que yo quiero lo despejo, como si fuera una x de una ecuación. ¿Sí? Si te confunde un poco verlo con la f de x, la integral, esto lo puedes pensar así, como 3 por x menos 12 es igual a 6. Y esto, de esto lo que quiero despejar es esta x, que es la integral pedida. Último punto de este final y nos piden la derivada de f de x expresada como la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1. Para eso recordá que la derivada de la función raíz cuadrada de x
es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y si en el lugar de la x hay algo más, bueno, usaremos la regla de la cadena, pero ese algo más se reemplazaría en la misma posición que tiene x en la derivada. O sea que para derivar raíz cuadrada de x a la cuarta más 1, primero voy a hacer la derivada de la raíz, que sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo lo que tiene adentro, x a la cuarta más 1. Y a esto le voy a multiplicar la derivada de esto que está dentro de la raíz, o sea, la derivada de x a la cuarta más 1, lo que compone la raíz cuadrada. La derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Y como la derivada de 1 es 0, no lo vuelvo a poner. Para acomodar y poder buscar entre las opciones cuál es la correcta, voy a multiplicar 1 por 4x al cubo, que es 4x al cubo, para formar una única fracción. Y fíjate acá que lo que puedo hacer es simplificar numerador y denominador, simplificar números. Porque acá tengo un 4 y acá tengo un 2 y ambos son divisibles por 2. O sea que 4 dividido 2 me queda 2, 2 dividido 2 me queda 1. Finalmente, entonces, esta expresión acomodada queda como 2x al cubo dividido por la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1, que la verdad es que no lo multiplico por 1 porque este 1 multiplicando es neutro, entonces no hace falta ponerlo. Y listo, ahí llega la derivada de esta expresión con raíz que representa la primera opción. Y hasta acá llegamos con este final de matemática. Espero que te sirva, que te vaya muy bien en tu final que sigue. Y si te gustó esta clase, déjame un me gusta, compartí o bien seguime, que eso me ayuda un montón para tener más visualización y poder seguir ayudándote. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.